El día de hoy, hermanos, vamos a estar compartiendo a partir de hoy, mejor dicho, una serie de estudios, los cuales comprenden acerca de los compromisos que nosotros tenemos para con Dios. ¿Sí? Es una serie de compromisos que nosotros debemos conocer, nosotros debemos saber y aparte debemos cumplir para adorar, honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. El primer compromiso del cual vamos a estar hablando el día de hoy y del cual se van a seguir hablando en los próximos servicios, el primero es amar a Dios más que a cualquier otro. Este compromiso nosotros lo adquirimos desde que nosotros hemos oído y hemos obedecido el Evangelio de Cristo. Amén. La palabra compromiso es una obligación contraída con alguien o algo. O sea, no solamente se dice que se va a hacer algo, sino que se cumple. Se cumple todo aquello que uno dice y se compromete o establece con el pacto que uno hace con una persona o con algo en lo que uno se compromete. En este caso, la palabra nos habla acerca de el compromiso de amar a Dios más que a cualquier otro. Desde el principio de la vida, especialmente desde la caída del hombre, Dios se comprometió en enviar un restaurador, un redentor, aquel que redimiría al hombre de sus pecados. Este compromiso no lo hizo por hacerlo, sino para cumplirlo a cabalidad. En Génesis 3:15, este versículo ha sido llamado el protoevangelio. ¿Cuál es ese versículo? Donde Dios le está diciendo las consecuencias al hombre, a la mujer, por su pecado, por su desobediencia, y también le está diciendo a la serpiente, que es Satanás, las consecuencias de hacer pecar al hombre, de hacer caer al hombre. Y Dios dice que la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente por la cabeza. O sea que la iba a aniquilar, o sea que iba a acabar con ella. Y este versículo es, como decía, el protoevangelio, es decir, el prototipo del evangelio, porque contiene el anticipo de la promesa de un redentor, el anticipo de la promesa de un restaurador. Vemos cómo a partir de aquí Dios, desde ese momento, se compromete en enviar a un restaurador, a un redentor, a quien que redimiría al hombre de sus pecados, del pecado. La simiente de la mujer que daría un golpe mortal a la cabeza de la serpiente. De esta manera podemos ver cómo Dios desde ahí comienza a hacer todos los preparativos. Primero se compromete y de ahí en adelante comienza a hacer todos los preparativos para que ese redentor, ese restaurador llegara. Todos conocemos, en el cual hemos creído, que es nuestro Señor Jesucristo, que por medio de él somos redimidos del pecado. Amén. Entonces, es importante eso, así como en esta porción de la Escritura, hay muchas porciones de la Escritura en el Antiguo Testamento en el que podemos ver o observar cómo Dios fue preparando todo para cumplir su compromiso de enviar un redentor y restaurador de nuestras vidas. Vemos como Dios llama a Abraham para hacer de él un pueblo, una gran nación, y después Dios le dice a Abraham que de su simiente, que por su simiente serían benditas todas las naciones. Ahí ya Dios sigue hablando acerca de aquel, por medio, aquel hombre, ese restaurador por el que Dios iba a redimir al hombre, por el que serían benditas todas las naciones, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Dios efectúa su promesa cumpliendo el compromiso, enviando a su Hijo unigénito a morir por todos nosotros, a presentarse en sacrificio vivo y derramar su sangre para el perdón de nuestras culpas. ¿Ok? Ya sabemos y conocemos también que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, nació como todo hombre y ya teniendo cierta edad, Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Sabiendo nuestro Señor Jesucristo lo que había a padecer, lo que iba a pasar, Él se negó a sí mismo y obedeció a Dios. En esa obediencia Jesús demuestra su amor y Dios, enviando a su Hijo, demuestra su amor.
Entonces, ¿por qué nosotros debemos amar a Dios? ¿Por qué razón nosotros deberíamos o debemos amar a Dios? Por lo que Él es, pues es creador de la tierra, de los montes, de las plantas, de los animales, porque Él es nuestro creador. Debemos amarlo, ¿por qué? Porque Él es nuestro creador. ¿Ok? También debemos amarlo porque Él nos amó primero. Dios siempre nos ha amado. Desde el principio, desde que nos creó, Dios nos ha amado y por eso nosotros también debemos amarlo. Porque nos amó siendo nosotros pecadores. Dios, conociendo todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, todas nuestras culpas, la manera en como nosotros hemos llevado nuestra vida, Dios nos sigue amando. Y Dios ha manifestado su amor por medio de su Hijo y ha manifestado su amor por medio de la predicación del Evangelio que ha llegado a cada uno de nosotros, en el cual hemos creído y obedecido. Y cuando nosotros obedecemos el Evangelio de Cristo, también adquirimos un compromiso para con Dios. Y ese es amarle a Él. Porque perdonó nuestros pecados. Todos nosotros hemos cometido pecado, hemos pecado y seguimos pecando. Pero Dios es tan grande en amor y misericordia que perdona nuestros pecados. Vamos a estar leyendo Lucas capítulo 5, versículo 1 al 8. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 8. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, levantaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué somos nosotros? Hombres pecadores. Estamos arrepentidos, ¿ok? Pero siendo nosotros pecadores, nuestro Señor nos ama. Nuestro Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo nos ama. En Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50, es un texto muy bueno para ilustrar este mensaje, el cual nos sigue mostrando nuestra condición delante de Dios. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Dice así, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo,
Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y volvió la mujer y dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, una de las razones por la cual nosotros tenemos como compromiso amar a Dios más que cualquier otro es porque nos perdona, nos ha perdonado nuestros pecados. O sea, fíjense el ejemplo que Jesucristo da y pone el ejemplo del acreedor y y los dos personas que le debían. Uno le debía 500 y otro le debía 50. A ambos los perdonó, pero según el ejemplo que Jesucristo presenta aquí, asegura que al que mucho se le perdonó, mucho va a amar, mucho ama. Entonces, ¿cuántos pecados nos ha perdonado Dios a nosotros? Muchos pecados, ¿verdad que sí? Muchísimos. Entonces, por esa razón, nosotros debemos amar a Dios. Por esa razón, nosotros debemos amar a Dios. Y también debemos amarlo por lo que nosotros somos. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Y quién somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Vamos a ver eso ahí. Dios es Dios soberano, santo, supremo. ¿Ok? ¿Qué ha hecho Dios? Ha hecho todas las cosas que nosotros vemos. Ha hecho las plantas, ha hecho los montes, ha hecho la luz, ha hecho los animales, nos ha hecho a nosotros. Debemos amar a Dios porque Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. ¿Ok? Si nosotros vemos y entendemos y reconocemos esto, quiere decir que debemos amar a Dios. ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho de nuestras vidas. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios ha restaurado nuestras vidas. Por medio del amor que Dios demostró enviando su Hijo unigénito, el Señor ha perdonado nuestros pecados. Y por medio por medio de Dios, pues, por medio de sus bendiciones, nosotros hemos sido provistos y seguimos siendo provistos, primeramente por Él. Somos bendecidos grandemente por Dios y por eso debemos amarlo. Así como Dios se comprometió en traer y enviar un redentor y así lo hizo, cumplió con sus compromisos, nosotros también debemos cumplir con nuestro compromiso. Amén. Entonces, también debemos saber cómo es el verdadero amor, cómo se demuestra el verdadero amor. ¿Ok? Cuando nosotros demostramos el verdadero amor, cuando asumimos un compromiso. Y vamos a poner un ejemplo aquí rapidito. Cuando el hombre o la mujer se enamora, ¿qué sucede? Quiere hacer muchas cosas por esa persona, ¿verdad que sí? Quiere agradar a esa persona, quiere estar bien con esa persona y quiere que esa persona se sienta bien con ella, ¿sí? La vea a ella, esté con ella, comparta con ella, participe con ella. Entonces, vemos eso ahí.
Ahora, ¿y a qué le lleva al enamorado eso? Asumir un compromiso con esa persona, porque es la persona con la que quiere estar, es la persona con la que quiere compartir. Por lo tanto, va a hacer todas las cosas posibles para agradar a esa persona. Entonces, el verdadero amor se demuestra y nosotros nos enseña la palabra que debemos demostrarle nuestro amor a Dios, al Señor. La palabra dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, que el Señor nos amó primero. O sea, Dios nos ama desde aún antes de que nosotros hayamos nacido. Dios nos ama aún desde antes de que nosotros obedeciéramos el Evangelio para el perdón de nuestros pecados. ¿Ves? Entonces, Dios ha asumido ese compromiso, ha demostrado ese compromiso para con nosotros y nosotros también debemos hacerlo para con Dios. ¿Sí? Dice la palabra en Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Según el compromiso que tenía para con la creación, para con la humanidad, dio su vida en rescate por muchos, por nosotros. Por eso, por esa razón, debemos amar a Dios y así Jesús demostró su amor. Así Dios demostró su amor para con cada uno de nosotros. Y una de las cosas en las cuales nosotros debemos demostrar el amor a Dios como compromiso que tenemos para con Dios, para con Cristo, es también apartarnos del pecado. ¿Por qué apartarnos del pecado? Porque si nosotros estamos en pecado, si nosotros, por ejemplo, estamos fornicando, estamos adulterando, estamos diciendo mentiras, estamos contendiendo con nuestros hermanos, estamos contendiendo con nuestro prójimo, si nosotros estamos teniendo una vida muy distinta a como Dios le agrada, ¿qué estamos haciendo? ¿Le estamos agradando o no le estamos agradando? No le estamos agradando a Dios, ¿verdad que sí? Entonces, para yo poder demostrar mi amor a Dios, debo agradarle. ¿Y cómo le voy a agradar? No, no pecando, o sea, no cometer pecado. Por lo tanto, nosotros debemos siempre, en cada momento, buscar agradar a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque le amamos. Porque le amamos. Y eso Él espera de nosotros. El amor de Dios fue tan grande que vemos y sabemos todas las cosas que hizo, todo lo que hizo. Entonces, ¿cómo nosotros estamos manifestando, cómo nosotros estamos expresando nuestro amor a Dios? Verdaderamente nosotros nos comprometimos a amar a Dios cuando nosotros obedecimos el Evangelio, ¿sí? ¿Será que verdaderamente hemos asumido el compromiso de amar a Dios por eso que el Señor hizo por nosotros, por aquello que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros? Bueno, otra de las maneras en las cuales nosotros podemos demostrar nuestro amor por Dios es siendo perseverante. Perseverar. Perseverar en que en el camino en el que Dios nos ha puesto. En el lugar donde Dios nos ha puesto, el cual es su iglesia, su casa, su reino. Y cada uno de nosotros somos la iglesia de Cristo, la cual fue comprada con precio de sangre por amor a nosotros. Entonces nosotros también tenemos el compromiso de amarle y de amarle más que a cualquier otro, más que cualquier otra cosa, más que a nuestro prójimo, más que a nuestra familia, ¿sí? Más que a todas las cosas. Y también podemos demostrar ese amor, como les decía, siendo puntuales, ¿sí? Comprometiéndonos a buscar cada día nuestra comunión con Dios, a buscar cada día nuestra comunión también con la iglesia, con nuestros hermanos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, la Iglesia de Cristo aquí en La Victoria, hacemos actividades aparte de la del servicio dominical, el servicio de oración a Dios, la hacemos en las semanas. ¿Para qué? Para que podamos tener comunión como hermanos y reunidos juntos, adoramos a Dios.
agradamos a Dios. ¿Por qué? Porque así Dios lo ha establecido, que su iglesia, su reino tengan comunión los unos con los otros, que compartamos, que nos tengamos amor, que nos consideremos los unos con los otros. Entonces, de esa manera, nosotros también le demostramos el amor a Dios. La puntualidad, aunque a veces no lo veamos de esta manera, también es muy importante para demostrar nuestro amor, nuestro compromiso de amar a Dios. ¿Por qué? Porque fíjense que Dios, desde que se comprometió a enviar un redentor, a enviar un salvador, Dios no lo dejó para después. Todo lo hizo en su tiempo. Todo lo hizo en el tiempo en el que iba estableciéndolo. ¿Sí? Cada vez que Dios hablaba por medio de los profetas, iba anunciando la venida del Redentor, de Jesús. Iba anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, cumpliendo así con su compromiso. Entonces, Dios fue puntual. Dios fue puntual enviando a Jesús, enviando a su Hijo. Entonces, y de esa manera Dios mostró su amor para con nosotros. Jesús fue puntual, nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que se decía por medio de los profetas de Él, se cumplió. Él lo cumplió a cabalidad. No se le escapó nada. Todo lo hizo en el tiempo, en el momento correcto. Entonces nosotros también debemos asumir ese compromiso para con Dios, ser puntuales, alejarnos del pecado, apartarnos del pecado, vivir una vida santa, justa, sobria, dice la Escritura, y también e irreprensiblemente, que busquemos siempre tener una buena conducta ante Dios, ante la iglesia, ante los hombres. Entonces, de esa manera también podemos demostrar nuestro amor a Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Ve? La palabra nos enseña que Jesús vino, hizo lo que tenía que hacer en el momento, en el tiempo correcto, y acabó toda la obra la cual se le encomendó. ¿Sí? Asumió su compromiso. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a cada uno de nosotros. Entonces nosotros también debemos hacer eso. Si ya comenzamos la obra, si ya hemos oído, creído y obedecido, la palabra nos enseña que debemos seguir perseverando. Perseverando en el camino que Dios nos ha mostrado por medio de Cristo, el cual nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Por esa razón también debemos amar a Dios, porque nos ha dado salvación y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amarlo más que a cualquier otro, más que cualquier otra cosa. En Marcos capítulo 12, versículo 30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Será que la palabra nos dice que debemos amarlo después que a los bienes? No, ¿verdad que no? La palabra nos dice que debemos amarlo después o menos que mi familia. No. La palabra nos enseña que debemos amarlo con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. O sea, que sea Él en primer lugar en nuestros corazones. Así como cuando nosotros estamos conociendo a esa persona que nos gusta, la cual decimos y manifestamos que amamos, nosotros lo vamos a hacer con todas nuestras fuerzas. ¿Sí? Vamos a generar todas las condiciones necesarias, hasta las que consideremos imposibles para llegar a esa persona. Así debemos hacerlo nosotros también para poder agradar a Dios en el amor que le debemos tener a Él. ¿Sí? Amarlo primero, más que a cualquier otra cosa. En Mateos capítulo 10, versículo 34 al 37, decía Jesús, el que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Es que nuestro amor siempre sea primeramente para Él. El más grande amor que nosotros debemos tener es para nuestro Dios. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8, vamos a buscarlo. Filipenses capítulo 3, versículos 7
al 8, vemos un ejemplo de un varón de Dios que no estimó a todas las cosas de este mundo, sino que las dio por basura, en pocas palabras, por amor a Cristo. 3, versículos 7 al 8 dice lo siguiente: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Ok? Vemos el ejemplo de el apóstol Pablo, que entendió en gran manera, comprendió el compromiso que tenía para con Dios. Vio y se dio cuenta y conoció todo el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, por amor a nosotros, por lo tanto